Y bueno amigos, a continuación vamos a seguir resolviendo algunas inecuaciones, ahora con fracciones algebraicas y algunos términos en que hay que factorizar de una forma bastante robusta. Vamos a ver. Lo primero que vamos a ver es que en el numerador tenemos una factorización por diferencia de cuadrados. Y le vamos a decir a nuestro amigo Snape que nos ayude. Y bueno, lo que el profe Sterling quiere que les diga es que yo puedo sacar raíz cuadrada al 4 y el resultado sería 2. Le sacamos raíz cuadrada a x a la 2 y el resultado sería x. De aquí podemos deducir que 4 menos x al cuadrado es lo mismo que decir 2 más x por 2 menos x. Y bueno, ahora que nuestro amigo Snape nos acaba de ayudar con el numerador, pues ahora vamos a observar que en el denominador tenemos un factor común, tanto con los números como con las letras. Dicho factor común sería 2x y dentro nos va a quedar x a la 2 más 6x más 9. Si no recordamos bien cómo era lo del factor común, busquemos los videos anteriores que hablaban sobre factorización por factor común. Sin embargo, dentro de este paréntesis podemos ver que probablemente exista una factorización por inspección. Y utilizando la factorización por inspección, esto nos quedaría 2x por x más 3 por x más 3. Sin embargo, vamos a entender que si tenemos dos paréntesis iguales multiplicándose, entonces podemos escribir solo uno elevado al cuadrado. Entonces podemos reescribir la fracción original de la siguiente forma. Y a continuación vamos a tomar este paréntesis y lo vamos a igualar a 0, lo cual me genera que la x es igual a un 2 negativo. Luego tomamos el segundo paréntesis, también lo igualamos a 0, y esto nos va a decir que el 2 es igual a x positivo. Luego tomamos el 2x y también lo igualamos a 0, de lo cual podemos concluir que x es igual a 0. También tomamos el paréntesis que está al cuadrado y lo igualamos a 0. En este caso, para quitar el exponente del paréntesis, sacamos raíz cuadrada a x más 3 elevado al cuadrado y también sacamos raíz cuadrada al 0, del cual nos va a quedar que x más 3 es igual a 0 y entonces x es igual a 3 negativo. Aquí tenemos 4 ceros del polinomio. Sin embargo, vamos a tener cuidado porque el que se genera de 2x vamos a llamarle restricción porque está en el denominador. Y el que se genera de x más 3 al cuadrado le vamos a llamar restricción porque está en el denominador. Ahora vamos a realizar una tabla para hacer un análisis sobre el comportamiento de los resultados que puede tener esta fracción según los valores de la x. De tal forma que en esta tabla vamos a escribir en el primer renglón 2 más x, en el segundo renglón vamos a escribir 2 menos x, en el tercer renglón vamos a escribir 2x y en el último renglón vamos a escribir x más 3 elevado al cuadrado. Luego, en las columnas vamos a escribir primero que nada menos infinito y luego el menor de todos los ceros, que para este caso sería el 3 negativo, al cual le sigue el 2 negativo, luego el 0, luego el 2 positivo y para terminar vamos a escribir más infinito. Vamos a tener cuidado porque debajo del 3 vamos a colocar un 0 sobre el renglón de x más 3 al cuadrado. Entonces vamos a decir que aquí hay un 0. Pero recordemos que este paréntesis estaba en el denominador. Por lo tanto lo vamos a llamar restricción. Debajo del 2 también vamos a colocar un 0, pero en el renglón de 2 más x. En este caso 2 más x no estaba en el denominador, por eso no lo llamamos restricción. Ahora, debajo del 0 también vamos a colocar un 0. Este se coloca en el renglón de 2x. Sin embargo, recordemos que 2x estaba en el denominador, por eso le vamos a llamar restricción. Debajo del 2 vamos a colocar un 0 en el segundo renglón y recordemos que 2 menos x estaba en el numerador, por lo tanto no hay una restricción. Y a continuación vamos a recordar que nuestra desigualdad buscaba todos aquellos números que son menores que el 0, es decir, los números que son negativos. Por lo tanto, vamos a colocar en el primer renglón a la izquierda del 0 todos los negativos y a la derecha del 0 todos los positivos. En el segundo renglón vamos a tener un cuidado. Observemos que la x dice negativo al frente. Quiere decir que la x está negativa. Y cuando la x está negativa, vamos a decir que el orden se invierte. Antes, a la izquierda del 0, estaban los negativos.
Ahora, a la izquierda del 0 van a estar los positivos y a la derecha del 0 los negativos. Veamos que en el siguiente reglón la X está positiva, entonces el orden se mantiene normal. A la izquierda del 0 van los negativos, a la derecha del 0 van los positivos. En el último reglón tenemos algo peculiar, tenemos un paréntesis elevado al cuadrado. Y esto quiere decir que si está elevado al cuadrado, no importa lo que esté dentro del paréntesis, ya sea positivo o negativo, el resultado siempre va a dar positivo. Por eso vamos a escribir positivo en todo el espacio. Y a continuación vamos a observar que en esta columna solamente tenemos dos signos negativos, por eso el resultado da positivo. En la siguiente columna también da positivo. En la siguiente columna solamente tenemos un signo negativo y por esto el resultado da negativo. En la tercera no hay negativos, por eso queda positivo, y en la cuarta solo hay uno y por eso queda negativo. Pero nuestra desigualdad buscaba los resultados que eran negativos. Para esta columna se encuentra entre el -2 y el 0. Recordemos que la desigualdad solamente busca los que son menores que 0, no los que son iguales que 0. Por eso vamos a escribir por aquí -2 y el 0. Y en el -2 va abierto porque la desigualdad busca solo los menores que 0. En el 0 va abierto porque tenemos una restricción. Esto lo vamos a unir con los valores que están en esta columna, es decir, entre el 2 y el más infinito. Entonces vamos a escribir el 2 y el más infinito. Recordando que en el infinito siempre va abierto. Luego en el 2 va a ir abierto porque la desigualdad no dice que busca valores que me den como resultado el número 0. Y esta sería el conjunto solución de nuestra desigualdad inicial. Y bueno, a continuación vamos a hacer un ejemplo más para asegurarnos de que vamos a entender bien. Debemos de recordar que lo primero que se hace siempre es tener en cuenta lo que se puede factorizar. En este caso, este paréntesis se puede factorizar por diferencia de cuadrados. Y para eso me va a ayudar mi amigo Snape. Y bueno, lo que el profe Sterling quiere que les diga es que yo puedo sacar raíz cuadrada de 25 y el resultado es 5. Raíz cuadrada de 4x a la 2 me da igual a 2x. De aquí podemos deducir que el resultado sería 5 menos 2x por 5 más 2x. Y volvemos a copiar el resto de la desigualdad. En este punto vamos a tener en cuenta que es muy importante recalcar que al inicio de este paréntesis existe un 1 negativo imaginario multiplicando al paréntesis, porque esto sí lo vamos a necesitar para tomarlo en cuenta en una posible tabla. Ahora vamos a tomar el primer paréntesis y lo vamos a igualar a 0, por lo cual vamos a decir que 5 es igual a 2x, entonces 5 medios es igual a x. Luego tomamos el segundo paréntesis y vamos a igualarlo a 0, de donde podemos deducir que x es igual a menos 5 medios. Luego tomamos el tercer paréntesis. En este caso debemos de escribir que x más 8 elevado al cuadrado es igual a 0. Antes vimos que sacar raíz cuadrada a ambos lados nos deja que x más 8 es igual a 0 y por lo tanto x es igual a 8 negativo. Luego tomamos este paréntesis y vamos a escribir x más 7 al cubo igual a 0. Si está igualado a 0, esto es lo mismo que escribir x más 7 igual a 0 y por lo tanto x es igual a 7 negativo. Y para finalizar debemos de recordar que este paréntesis no está factorizado, entonces debemos factorizarlo. Recordemos que factorizar eso es sacar la x a factor común. Entonces, toda la desigualdad nos va a quedar de la siguiente forma. Y nos vamos a recordar que sacando factor común la x dentro del paréntesis nos quedaría 5x más 1. De donde debemos de recordar que este paréntesis lo igualamos a 0 y entonces pasamos el 1 a restar y luego pasamos el 5 a dividir. Y de ahí se puede deducir que x igual a menos 1/5 vuelve 0 el paréntesis. Y por aquí podemos apreciar que tenemos una x. Siempre que tenemos una x multiplicando a una expresión algebraica en esto de las desigualdades, nosotros vamos a afirmar que esta x es igual a 0. Entonces podemos asegurar que x también es igual a 0. Y de esta forma podemos dar inicio a la creación de la tabla. Sin embargo, esta tabla es un poco grande. Vamos a ver que tenemos que crear un reglón, 2 reglones, 3, 4, 5, 6, 7 reglones.
Trazamos una línea vertical para separar las expresiones algebraicas del resto de la tabla. Y luego vamos a observar que tenemos varias expresiones que vuelven ceros cada uno de los paréntesis y términos que hay dentro de la desigualdad inicial. Entonces debemos de crear tantas columnas verticales como ceros tenemos en la desigualdad inicial. De momento tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ceros. Entonces vamos a crear 6 columnas. Recordemos que al inicio va menos infinito y al final va más infinito. Y ahora debemos de acomodar todos los ceros de menor a mayor, en donde podemos apreciar que el menor de todos es 7 negativo. El que le sigue sería 8 negativo. El que le sigue sería menos 5 medios. Luego podemos ver menos 1/5. Después continúa el 0 y para terminar 5 medios positivo. Y ahora nos dedicamos a jugar con esta tabla. A lo que me refiero es que, por ejemplo, el menos 1 siempre va a ser negativo. Al menos 1 no le podemos hacer nada si solamente es menos 1. Sin embargo, es importante tenerlo en cuenta en esta tabla porque puede afectar el resultado final. Luego, 5 menos 2x, vamos a recordar que se vuelve 0 cuando x es igual a 5 medios. Entonces, debajo de 5 medios, nosotros vamos a dibujar un 0. Luego, 5 más 2x se vuelve 0 con menos 5 medios. Entonces, debajo de menos 5 medios, en el reglón de 5 más 2x, voy a dibujar un 0. Y así voy a continuar con todos los demás reglones. Sin embargo, vamos a tener cuidado porque x más 7 elevado a la 3 está en el denominador y se vuelve 0 cuando x es igual a 7. Pero como está en el denominador, entonces vamos a decir que hay una restricción. Luego, x se vuelve 0 debajo del 0 y recordamos que la x está en el denominador, entonces decimos que hay una restricción. 5 más 1 también se vuelve 0 justamente en menos 1/5. Y debemos de recordar que ahí también hay una restricción. Y ahora nos dedicamos a ver en el primer paréntesis, el cual dice 5 menos 2x. Podemos apreciar que esta x tiene un 2 negativo al frente. Entonces, el orden de los signos se invierte. A la izquierda queda positivo y a la derecha queda negativo. En el siguiente no hay nada especial, simplemente a la izquierda del 0 da negativo y a la derecha da positivo. Este orden es normal porque la x está positiva. En el siguiente reglón vamos a ver que el paréntesis está elevado al cuadrado. Y si está elevado al cuadrado, ya habíamos dicho que todo da positivo. En el siguiente reglón vamos a recordar que tenemos un exponente impar. Si el exponente es impar, entonces esto funciona normalmente. A la izquierda del 0 es negativo, a la derecha del 0 es positivo. En la x nos recordamos que a la izquierda del 0 es negativo y a la derecha del 0 es positivo. En el último reglón nos recordamos que a la izquierda del 0 es negativo y a la derecha del 0 es positivo. La única forma de invertir los signos es cuando la x tiene un número negativo al frente o está negativa. Y de esta forma, en la primera columna nos damos cuenta que da negativo, en la segunda columna nos damos cuenta que da positivo, en la tercera también da positivo, en la cuarta da negativo, en la quinta da positivo, en la sexta da negativo y en la última da positivo. Recordamos que la desigualdad dice que está buscando todos los números que son mayores o iguales que el 0. Entonces, en nuestra tabla, nosotros nos vamos a dar cuenta que mayores o iguales que el 0, tenemos los que están entre el 7 negativo y el 8 negativo, entre el 8 negativo y el 5 medios negativo, y entre el 5 medios negativo y menos 1/5. Entonces, podríamos hacer un intervalo que vaya desde el 7 negativo hasta menos 1/5. Pero nos vamos a recordar que la desigualdad decía que podía ser igual que 0. Lo que pasa es que estos intervalos se deben de mantener abiertos porque en el 7 hay una restricción y en menos 1/5 también hay una restricción. Unido a, por aquí vemos que también da positivo, es entre menos 1/5 y 0. Como los dos tienen restricción, entonces vamos a escribir menos 1/5 y el 0
entre paréntesis abiertos. Y para finalizar, por aquí nos da positivo, entre 5 medios y más infinito. Lo cual quiere decir que escribimos unión. En 5 medios sí podemos cerrar el paréntesis porque no hay restricción y además la desigualdad decía que podía ser igual que 0. Solo que más infinito siempre va abierto. Y esta sería la solución de la desigualdad inicial. Y a continuación, otra desigualdad para seguir practicando. En este caso lo primero que vamos a hacer es que vamos a pasar este término a multiplicar a este otro lado de la igualdad, recordando que esto tiene que estar entre paréntesis cuando lo pasemos a multiplicar. Es decir, vamos a escribir. Recuerden que lo único que estoy haciendo es que tomo este término aquí que está dividiendo y lo paso a multiplicar al otro lado de la igualdad. Ahora vamos a copiar lo primero completamente igual. Y luego multiplicamos menos x por x y esto nos da menos x a la 2. Menos x por 1 y eso nos da menos x. Menos 2 por x, eso nos da menos 2x. Y menos 2 por 1, eso nos da menos 2. Y recuerden que si tenemos una expresión con un exponente igual a 2 o mayor que 2, tenemos que pasar todo a un lado de la desigualdad. Sin embargo, vamos a reescribir lo que ya estaba al lado izquierdo de la desigualdad. Y ahora podemos ver que x al cuadrado está restando, entonces lo paso a sumar. X a la 1 está restando, entonces lo paso a sumar. 2x está restando, entonces lo paso a sumar. 2 está restando, entonces lo paso a sumar. Y ahora escribo la desigualdad y recuerden, al lado derecho queda 0. Ahora vamos a escribir primero x a la 2. Luego vemos que por aquí tenemos x a la 1, por aquí también y por aquí también. Realizando esta operación nos quedaría 2x. Luego vemos 10 y el 2. 10 negativo más 2 nos da como resultado 8 negativo. Menor o igual que 0. Y a continuación tenemos una expresión que se puede trabajar por una factorización mediante inspección. Vamos a ver cómo queda. Utilizando la inspección, esto me genera dos paréntesis, uno que dice x menos 2 y otro que dice x más 4. De nuevo, menor o igual que 0. Ahora tomamos el primer paréntesis y lo igualamos a 0. Luego tomamos el segundo paréntesis y lo igualamos a 0. Y de esta forma podemos crear una tabla en donde tengamos dos reglones. De tal forma que en el primer reglón vamos a escribir x menos 2 y en el segundo reglón vamos a escribir x más 4. Trazamos dos líneas verticales. Al principio escribimos menos infinito y al final escribimos más infinito. Luego por aquí podemos colocar el número 2 porque es el menor de los ceros. Y luego por aquí podemos colocar el número 4. Nos recordamos que el primer reglón se vuelve 0 cuando x es igual a 2. Entonces debajo del 2 en el primer reglón escribo un 0. Pero vamos a tener cuidado. En la expresión original decía x más 1. Entonces vamos a tener cuidado porque en la expresión original teníamos por aquí un x más 1. Y vamos a tener cuidado porque si bien es cierto que no voy a utilizar x más 1, también es cierto que si x es igual a menos 1, entonces x más 1 se vuelve 0 y estaba en el denominador. Eso quiere decir que dentro de esta tabla yo tengo que tomar en cuenta el menos 1. Entonces vamos a generar una columna más para escribir el 1 negativo. Recordando que este 1 negativo me genera una restricción. Ahora nos recordamos que el segundo paréntesis se vuelve 0 cuando x es igual a 4. Entonces, debajo del 4, en el segundo reglón, vamos a escribir un 0. Ahora, a la izquierda del 0 es negativo, a la derecha del 0 es positivo. A la izquierda del 0 es negativo, a la derecha del 0 es positivo. En la primera columna tenemos un positivo, en la segunda también, en la tercera un negativo y en la cuarta un positivo. Y a mí solo me interesan los valores que son menores que el 0. Recordamos que los menores que el 0 son los negativos, es decir, los valores que están entre el 2 y el 4. Pero recuerden, no pueden ser iguales a 0, es decir, el 2 y el 4 van a estar dentro del intervalo, pero ambos lados va abierto. Y de esta forma le estamos dando solución a esta desigualdad. Muchas gracias.